Gracias, presidenta. Ministro, muy útil poder conversar acá, aunque con este mecanismo, con usted. Así que quiero aprovechar para tocar un par de temas. Sobre las preguntas no voy a reiterar porque están, considero, satisfactoriamente respondidas, por lo menos las mías. Yo quiero decir que presten mucha atención entre la intención y el anuncio de la desregulación, que es tan importante, y la implementación. Hay unos casos, por ejemplo, en el mes de febrero se anunció la eliminación del doble IVA que hay para importación. Está el del 21 y hay un doble IVA que creo que ni siquiera... si bien es una percepción, no deja de ser un costo financiero para las pymes. Creo que eso está ligado a cómo está el stock del crédito fiscal que tenga el que lo paga. Pero también es cierto que muchas empresas nuevas o pymes que comienzan importando productos, se le hace muy engorroso el trámite para demostrar cómo está su cuenta de IVA y si se corresponde la doble percepción. O sea, es un tema que tiene que ver con aquello que uno ve que se anuncia en buena hora. El Ministerio de Regulación está haciendo un trabajo para mí brillante y los números que usted muestra macroeconómicos son para mí muy útiles y valiosos y ciertos, pero ningún país del mundo acaba con los problemas, usted sabe. Vamos resolviendo todo esto y seguramente nos queda mucho más para estudiarlo y resolverlos. En este sentido, hay casos en que, por ejemplo, me cuentan algunos importadores de repuestos para automóviles que se facilitó la importación, pero ahora la AFIP le pide que la factura esté, antes, cosa que no lo pedía antes, traducida, que además de estar traducida esté apostillada. O se le van agregando rulos la burocracia, porque la burocracia siempre se va a resistir a los cambios. Y también las malas prácticas que siempre hubo dentro de los organismos aduaneros. Entonces le van a encontrar la vuelta. Y sigue habiendo circuitos no legales de importación de cosas que ya el gobierno tenía la importación de desregularla. Entonces, prestar más atención que aquellas desregulaciones realmente lleguen a la gente, porque el anuncio es importante, la gente se toma de eso y después choca con la pared de la burocracia, generalmente de aduana o AFIP, en este caso la importación. Otro tema que quería señalar, que es un tema casi interno nuestro, pero que no involucra al gobierno. Por demora, obviamente, del Congreso, no hemos podido constituir aún la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones, así se la conoce, que tuvo mucho tiempo sin funcionar. Funcionó en la década del 90, que para muchos fue la peor época de privatizaciones, pero la comisión funcionó. Y la comisión no garantiza el resultado ni controla el resultado. La comisión es un mecanismo de recibir información, incluso emitir dictamen no vinculante, pero le permite al Congreso tomar conocimiento de los actos administrativos de las privatizaciones. Me acabo de enterar que ya están las condiciones dadas para que constituyamos la comisión. El diputado envió los integrantes, el Senado tiene los suyos y llevamos casi 2 años de demora. Y resulta que me comentan que el bloque oficial, y no lo tengo aquí al colega de Jujuy para preguntarle, está pidiendo no constituirla. Y esto tiene un poco que ver con esa sensación a veces de temor en el Poder Ejecutivo de que el Congreso funcione plenamente. Yo sé que acá a nadie le gusta las críticas, pero esa es la labor de la oposición, la crítica dura, firme, severa. Y también hay otro sector acá que viene acompañando al gobierno, que no va a ser locura, que va a ponderar, pero se le tiene que permitir a quienes quieren colaborar, conocer y no trabar
Entonces, eso también es un tema político que el gobierno debería, en el caso este de las privatizaciones y otros más, confiar en la ponderación del Congreso, confiar en que los temas se analizan, se debaten, incluso, ¿por qué no?, se proponen correcciones, que muchas veces son puntos de vista atendibles. Pero si no llegamos al límite de que pasa o no pasa, lo de Bahía Blanca, ¿quién duda que si el veto ese puede ser insistido por unanimidad de vuelta aquí en el Senado? ¿Y para qué vamos a generar un conflicto? Si el gobierno anunció en ese momento que iba a aportar la misma suma que el proyecto pedía, y si es, porque confío en que así es, que el gobierno asignó los recursos que anunció, o la ley se convierte en abstracta o se explica en las facultades que tiene el gobierno de asignar dentro de la ley esa los recursos a la provincia de Buenos Aires por Bahía Blanca. Pero el veto implica un quiebre en cuanto a que se haya podido discutir, analizar la ejecutividad de esa ley, que como acá se dijo, se aprobó por unanimidad. ¿Cómo ahora el veto ese no va a ser rechazado en el Senado? Es muy difícil. Y ahora viene otro tema que también quiero que usted lo tengan en cuenta. Los gobernadores se reúnen para pedir que los fondos específicos sigan siendo fondos específicos. Yo no voy a venir a proponer aquí hacer obras con deudas o hacer obras con emisión, que es una irresponsabilidad de tantos años de quienes gobernaron. La única forma que el Estado puede hacer obra es con el superávit. Así lo hice yo en mi provincia, con superávit hicimos muchísima obra. Y yo sé que tampoco el gobierno el superávit lo puede volcar el 100% en obras, porque obviamente hay una carga pesadísima de la deuda pública. Pero bueno, en el próximo presupuesto, que espero que lo tengamos al envío a tiempo y que podamos, ahí hay que darle a la gente una esperanza, que en el futuro, no digo tan largo, pero en los próximos presupuestos, las obras que sí se están haciendo, el gobierno le va a dar prioridad. O sea, no es que es cero. Hay obras en mi provincia, hay un convenio entre la Nación y el gobierno provincial de obras que están encaminadas de la lista del anexo. Otras no están todavía en marcha, pero hay un esfuerzo financiero que a veces se desconoce porque ni siquiera se difunde ese tipo de obra en el interior. La agencia, la Autoridad de Vialidad Nacional en la provincia está trabajando con gran empeño para que se cumpla lo que está comprometido. Del listado hay obras que están en marcha, otras todavía no, pero si ese goteo existe, bueno, lo digamos, lo volquemos en el próximo presupuesto, le demos una esperanza a la gente que aquellas obras, como señaló el senador de Chaco, y que es obvio que nunca lo va a hacer el sector privado, ojalá vengan inversores a la gran infraestructura, pero las obras que no tienen repago pero son estratégicas, como los pasos fronterizos, el paso que tiene Salta, que le falta hace décadas que venimos luchando para que se termine de pavimentar, la exportación minera, la importación de insumos, eso no lo va a terminar haciendo el sector privado. Pero sí debe existir en el país la esperanza que cuando resolvamos los grandes problemas macroeconómicos tengamos acotado el crecimiento de la deuda. Ese esfuerzo que hoy se está haciendo de gotear dinero en alguna obra tiene que ver con una estrategia también de desarrollo. No es un reclamo solamente de los gobernadores, sino es una necesidad. Y volviendo al tema de los gobernadores, si acá mandan una ley, es muy difícil, y eso lo tienen que saber ustedes, que los senadores no aprobemos que los fondos específicos sigan siendo fondos específicos. Lo de la TN, eso podría implicar, tal vez no haya que modificar el concepto
estamos hablando de la asignación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, aquí no coincido con mi colega de Chaco, tal vez no sea una modificación de la coparticipación, sino una indicación del Congreso que podría estar en el presupuesto, pero no lo tenemos, de que esos fondos se asignen de alguna manera sin cambiar ni el monto ni la percepción que tiene ya la ley de coparticipación. Pero volviendo al tema ese, yo no sé cuánto avanzará ese gobierno, pero no puede haber tampoco, aunque acá lo tratemos, esto es una opinión personal, no puede haber una asignación automática de los recursos específicos si no hay una contrapartida de disciplina fiscal de las provincias. Se perdió, creo, en un pacto fiscal en el gobierno de Macri, creo, donde se les permitió a las provincias aumentar los impuestos propios o bajarlos, por supuesto, decía el acuerdo. Ninguna lo bajó, todas lo subieron. Sé que hay un proyecto de reforma fiscal, ojalá se pueda hacer con consenso, donde las provincias también se hagan responsables de la recaudación. Y que si hay un IVA nacional, hay un impuesto a la venta provincial que sustituya los actuales impuestos, pero que no sea una duplicación, que le permita a las provincias una mayor responsabilidad en la recaudación y en el gasto, por supuesto. Pero en el caso este de los gobernadores del CFI, eso va seguramente llegar a una ley acá, seguramente la tendremos que tratar. Yo obviamente voy a proponer, además de apoyar, de que tiene que haber un artículo que no se puede usar esos recursos para gastos corrientes y para aumentar la planta personal, que es el gran vicio provincial y municipal, donde un país que por 20 años casi no creció, el empleo público termina siendo la única respuesta y solución. Pero sí que las provincias tienen necesidades en su propio rol de educación, salud, seguridad. Eso obviamente hay que financiarlo. Y la verdad es que si uno dijera, bueno, los fondos específicos no se distribuyen, bueno, lo digamos, que ese fondo está yendo a la obra que estamos pagando. Si el gobierno está pagando obras, digamos, bueno, le hagamos una correlación al tema de impuesto al combustible, porque la otra es decir, bueno, baja el combustible y pagamos la mitad del valor del combustible en el país, pero no está pasando eso. Estamos con cierta flexibilidad respecto al precio internacional del crudo, pero los fondos viales fueron creados, mal usados, porque si no el país, si hubiera funcionado bien el país tendría un sistema de autopista espectacular. No lo usamos bien, no sé qué pasó, tantas décadas de decir que tenemos impuesto al combustible para ir a la obra pública y no fue. O si fue mal, no se aprovechó. O sea, no es que el sistema era perfecto, pero en el futuro hay que dar alguna esperanza política de que no todo lo va a arreglar el sector privado en obra pública y que si hay fondos específicos en algún momento van a tener que cumplir su función. Esto es un poco una opinión política y reiterarle que el gobierno confíe que si comienza a funcionar las comisiones, como algunas que demoraron, y si funciona la comisión de seguimiento de las privatizaciones, no es para entorpecer, sino que vamos a encontrarle la vuelta para ser positivos, constructivos y informar debidamente a los senadores de la marcha de los procesos. Para finalizar, el senador Chaco trató un tema que es qué hacer con las pequeñas empresas que no tienen la posibilidad de un RIGI. Ya lo charlamos esto con el señor Rolandi, que está a su derecha, cuando se trató la ley base. Hay mecanismos, hay una resolución viejísima del 2002, creo, del Ministerio de Economía, que todavía está vigente, de dar beneficios impositivos para pequeños proyectos. Y anúncienlo, hagan política con eso. Si está esa resolución de facilitarle beneficio a las pymes. Y hay una pequeña posibilidad de un sacrificio fiscal, porque obviamente dar un beneficio significa un sacrificio fiscal, pero estamos hablando de sacrificio fiscal para lo nuevo, para las inversiones nuevas de las pymes, no el sacrificio fiscal
para los evasores argentinos. Entonces, en ese caso, aprovechen, si es que quieren aplicar, existe esa resolución, para que la gente sepa que hay una posibilidad, en un cupo, en una fracción del sacrificio fiscal, pero apostar a la nueva inversión en la pequeña empresa. Bueno, disculpa por la demora o por la larguedad de la exposición. Muchas gracias.